Hermano, esta noche, con voluntad de Dios, vamos a hablar, hermanico mío, que Jesucristo es nuestro Salvador. Él solo puede ayudarnos. Y en esta tarde Dios ha puesto una palabra en mi corazón que quiero compartir con todos ustedes. Y he puesto como título de esta palabra: el pecado nos ata, pero nuestro Dios Jesucristo, Él nos desata de todo pecado en el nombre de Jesús. El que tenga una Biblia, vamos a coger el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de mi Cristo dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y pondré enemistad entre su descendiente y los tuyos, y un hijo suyo te aplastará la cabeza y te mordeará, y tú le mordearás en el calor. Aleluya. Ahí, hermanos míos, podemos reconocer que no hay nada ni nadie que pueda darte solución al pecado sino solo Cristo. Adán estaba con Eva en el jardín del Edén y vivía en tranquilidad, vivía con paz, vivía con gozo, al aire puro y los rayos del sol que pegaban sobre ellos. Pero un día, sin embargo, en un momento menos pensado, Adán y Eva se separaron, y fue allí donde entró Satanás, que Dios los reprenda. Satanás entró en el jardín del Edén, y dice en la Biblia que Satanás era uno de los animales más hermosos que Dios había creado. La serpiente era un animal que era un animal con astuto, era un animal que tenía vicio y malicia, pero dice que Satanás fue creado por Cristo, era un ángel de luz, pero se levantó el orgullo de él y Dios lo desechó del cielo. Se llamaba Lucifer. Lucifer era un ángel más guapo que tenía Dios, el más inteligente, que tenía más sabiduría, pero un día su orgullo se levantó contra el Señor y el Dios lo desechó del cielo. Y la serpiente representa a Satanás, representa a Lucifer. Sin embargo, esa serpiente fue utilizada para tentar a Eva y a Adán, a su esposo. Déjame decirte algo en esta tarde: que el demonio siempre nos va a tentar, el demonio siempre nos va a golpear, siempre nos va a tentar a que pecamos, y usted no quiere estar con el pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y dice que el pecado, hermano mío, el pecado no entra al cielo. Si hay pecado en nuestro corazón, si hay pecado en nuestra vida, no podemos alcanzar los cielos. Y Satanás quiere matarnos con el pecado. Pero déjame decirte en esta tarde: hay uno que nos ama, hay uno que va a dar su vida por nosotros, hay uno que quiere sacarnos del pecado, hay uno que quiere desatarnos del pecado. Ese se llama Jesús. ¿Y cómo hago, Juan, para desatarte? Tienes que venir a los pies de Cristo, reconocer que Él es pecador, pero reconocer que Él es Dios que puede hacer todo por ti. Y tú dijiste: Señor, vengo como pecador, no vengo como hijo, no vengo como siervo, pero vengo como pecador, para que tú me limpies, para que tú me desates del pecado que Satanás ha puesto en mi vida. Y yo quiero que tú me desates para yo pueda honrarte, agradecerte y servirte en el nombre de San Jesús. El primer libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice su palabra:
El primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Adán había desobedecido a Dios. Así, en el castigo, Dios lo castiga, pero en su castigo de él mismo, por el pecado fue castigado. Pero dice, por medio del pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Como he dicho antes, la palabra dice que el salario del pecado es la muerte. La entrada del pecado en la tierra fue un prejuicio a la humanidad. El pecado afectó la naturaleza. Cuando vemos la mujer encorvada, el pecado la había afectado en su naturaleza. Y esa mujer encorvada, 18 años encorvada, con trato y respeto y cariño. ¿Cuántas personas el pecado nos tiene encorvado? ¿Cuántas personas cuando el pecado nos tiene encorvado no podemos mirar la mirada hacia el cielo? Si la persona encorvada siempre tiene la mirada hacia la tierra. Déjame decirte algo en esta tarde. El pecado no es ningún hombre que pueda de la tierra quitarte ese pecado. No hay ningún hombre que pueda apartarte del pecado. La solución no viene mirando la tierra que ha encorvado. La solución no viene de la tierra, sino que tienes que alzar tu mirada para arriba, porque la solución viene de Dios, viene de los cielos. Cuando tú alzas tu mirada en los cielos, Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras y te liberta del pecado en el nombre de Jesús. Por desgracia, hay personas que se han quedado 18 años en la droga, 18 años bebiendo borracho, 18 años pecando. Pero hoy es tu momento, hoy es tu día, te dice el Señor. Hoy es tu día. El Señor quiere ayudarte. Si te acercas a los pies de Cristo, Dios te va a enderezar como endereza a esa mujer encorvada. Jesús la llamó delante de todo el mundo. Enderezó. Nadie podía hacer nada. Yo he sentido testimonio de gente, drogaditos, que decían sus testimonios de ellos mismos. Mi papá no ha podido quitarme de la droga. Mis hermanos no han podido quitarme de la droga. Mi familia no ha podido quitarme de la droga. Mi compañera no ha podido quitarme de la droga. Ni mis hijos han podido quitarme de la droga. Y ese joven dijo, para acabar, dijo, pero eso es lo que ha podido quitarme de las cadenas de la droga. Eso es lo que ha podido desatarme en nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte algo en esta tarde. Si tú te encuentras en ese problema, en un problema de droga, de alcohol, o lo que cualquier problema, hay uno que te puede desatar esta tarde. Si tú dices, mi padre no ha podido hacer nada por mí, mi compañera no ha podido hacer nada por mí, ni por mis hijos no ha podido hacer nada por mí, pero esta tarde te quiero presentar a uno que puede hacer algo por tu vida. Ese se llama Jesús, ese es nuestro Dios, ese que te liberta, ese que te sana y ese que te hace resucitar entre los muertos y ese que te puede desatar de tu pecado en el nombre de Jesús. El pecado, hermano, nuestro pecado, el pecado degradó la humanidad. Desde el principio, hermano mío, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida, pero el pecado destruyó el orden de Dios. Dios había establecido un orden y como consecuencia vino la discordia por medio del pecado. Porque el pecado trae discordia, el pecado trae la muerte para la humanidad, el pecado trae sufrimiento, aparte que trae sufrimiento, trae la muerte, no podemos evitarla, porque el salario del pecado es la muerte, hermanito mío. El pecado trae la discordia, los sufrimientos y la muerte. Déjame decirte de esta tarde, el pecado es comparado con una bomba atómica.
Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, pues no solo los afectos de ellos, no, sino que así como una bomba atómica alcanzaba a muchos kilómetros alrededor de ellos, y el pecado afectó toda la humanidad y toda la naturaleza. El pecado, hermano mío, es como una bomba atómica. Aparte que entra en el jardín del Edén, cuando ha explotado, ha tocado muchos kilómetros alrededor de ellos. Mire si ha tocado toda la humanidad como una bomba. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Hay uno mejor que esta bomba. Hay uno que nadie puede vencerlo, ni la bomba atómica. Este es mi Jesucristo. Él no ha comprado precio de sangre, dice su palabra. Pero Él te puede limpiar, te puede desatar del pecado. Más que la bomba atómica. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos lo pueden en su nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y todo lo que se acerque a la cruz estará limpio del pecado y estará desatado del pecado para poder adorarle y glorificarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús. El pecado es como una bomba atómica. Libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice su palabra: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, y nada ni nadie tiene la medicina para el pecado. Qué gran verdad, hermanito mío. Qué gran verdad. El ser humano es capaz de innovar medidas preventivas de seguridad y de contrarrestar enfermedades, pero sin embargo es incapaz de darle solución al problema del pecado. Te va a dar una pastilla, una inyección, una vacuna para frenar la enfermedad, pero el problema siempre está. Pero no tiene el hombre, el ser humano, la solución para el pecado. Por cuanto, hermano mío, por lo cuanto todos pecamos, no merecemos nada, estamos destituidos de la gracia de Dios. Es decir, que no tenemos derecho de presentarnos delante de Dios y reclamar algo, porque somos pecadores. La barrera más grande que muchas veces estamos como una muralla que no nos permite de alcanzar a Dios. ¿Y sabe cuál es que no permite alcanzar a Dios? Es el pecado. Que ya este ha causado una separación entre nosotros y Dios, entre Dios y su creación. Pero la maldad de ustedes y la maldad mía no ha separado de Dios, hermanito. El pecado no ha hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escuchar. Por culpa del pecado, Cristo es la única solución para el problema del pecado, hermano. Primero de Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, murió crucificado en una cruz, y vemos que Jesús venció el pecado. Y ahí, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Solamente Cristo puede quitarnos el pecado. Pero su palabra dice, hermano, que Cristo mismo ofreció para alcanzar el perdón. Se ofreció a sí mismo para alcanzar el perdón de Dios. Y de todo modo, ¿qué podemos estar delante del Padre? A través de Jesús. Mientras exista el pecado, también tenemos siempre existirá que Jesucristo nos acercará y nos perdonará. Por mucho que el pecado quiera hacer con nosotros, Cristo siempre lo limpia. La gracia, es decir, los brazos amorosos de Dios,
para abrazarlo y comprenderlo. Cuando caemos en el pecado, la ley apareció para que el pecado se hacía fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, pero el amor de Dios nos superó. Hermano, déjame decirte algo: el amor de Cristo es más fuerte que el pecado, porque solo una estrecha relación que tú tengas con aquel que ha vencido el pecado te mantendrá alejado del mal. Solamente una estrecha relación que tengas con Jesús te va a alejar del pecado. Lo más importante es que reconozca a Dios como el único Rey y que haga lo que Él te pida. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesita en el nombre de Jesús. Dios perdona toda clase de pecado, hermanito, porque así es nuestro Dios. De que el pecado entró en la tierra, el hombre no ha podido ser feliz. Él mismo, hermano, el hombre, él mismo, no ha podido dar solución al problema del pecado. Nada hay que está en la tierra que pueda calmar los estragos que produce el pecado. Nadie puede llenar ese vacío que produce el pecado. En su gran amor y misericordia, Dios nos ha dado una fuente de salvación, que es Cristo Jesús, hermano, que ya Él fue el único que no ha pecado, pero al contrario, ha vencido el pecado en el nombre de Jesús. Es como si estuviera chocando un auto, así como el Señor estaba preocupado por nosotros. ¿Por qué no nos deja el Señor? ¿Por qué? Porque Cristo es el que dirige tu auto. Es más seguro dejar que conduzca tu coche Jesús, el coche de tu vida, y verás toda la diferencia. Si eres tú que vas a conducir el coche de tu vida, vas a chocar con el pecado. Pero si dejas a Jesús como conductor de tu coche de tu vida va a haber diferencia, hermanito. Cuando es Dios y cuando Él, en el nombre maravilloso de Cristo, cuando dejamos que sea Dios que gobierne nuestra vida, hermano, cuando Dios gobierna nuestra vida, todo sale bien. Y le hago una pregunta: ¿cuántos están dispuestos a alejarse del pecado? ¿Cuántas personas quieren dejar el pecado en esta noche? No sé a quién estoy hablando yo aquí en esta tarde, pero Dios me demanda: ¿cuántas personas quieren dejar el pecado y que sea Dios que gobierne el coche de su vida? ¿Cuántos quieren empezar una vida lejos del pecado? ¿Cuántas personas quieren dejar el pecado en esta tarde? Y te voy a acabar con esto, voy a concluir con esto. Dios me pone en mi corazón: Juan, yo quiero volver en su vida, yo quiero llevar su vida, yo quiero conducirla a un polo de su vida, porque si conduce a ellos van a chocar con el pecado y va a acabar el infierno. Pero si me deja a mí como conductor de su vida, que me deja el autor de su vida y que yo gobierne su vida, ellos van a acabar conmigo al cielo y van a estar alejados del pecado, van a estar lejos del pecado y van a vivir pureza, van a vivir santificación, va a vivir con mi presencia, va a vivir conmigo. Y cuando yo vendré a buscar mi iglesia, los que me han dejado conducir su vida, los que me han dejado gobernar en su vida, estarán conmigo en el cielo, estarán conmigo en el banquete y en la misma mesa que yo, y comeremos todos juntos a la boda del Cordero en el nombre de Jesús. Y acabo con esto, hermanito. ¿Cuántos están dispuestos a alejarse del pecado y a empezar una vida lejos del pecado? Aleluya. Medítatelo. Y si quieres dejar el pecado y alejarte del pecado, escribe en la pantalla: amén. O deja un comentario: amén. Si quieres alejarte de Dios y que sea Dios que gobierne tu vida, en el nombre de Jesús. Hermano, hasta ahí nuestro culto.
gracias a Dios primeramente por ese pequeñico consejo que me ha puesto en mi corazón. Que la paz de Dios que nuestra alma, nuestro espíritu. Y os digo, hermano, feliz Navidad, feliz fiesta para todos. Y el deseo que quiero darle, que Dios otorgue la petición de vuestro corazón a estas fiestas, a estas Navidades. Feliz año nuevo para todos, feliz fiesta, y que Dios os otorgue la petición de vuestro corazón. Y os digo, hermanito, al próximo programa, que Dios os bendiga un montón, 2 montón, 3 montón, 4 montón, y un abrazo de vuestro hermano Juan, de parte de Dios. Y os digo al próximo programa, que Dios os bendiga. Shalom.